Hola, buenos días. Bueno, la convocatoria es para manifestarles algunas noticias respecto a lo que es la situación de la epidemia en la ciudad. En este momento en Mar del Plata no tenemos ningún paciente COVID en internación, ocupando camas en internación. Los 8 casos que tenemos activos se encuentran en aislamiento domiciliario o en aislamiento hotelero, en aquellos casos que en domicilio no se podía garantizar su aislamiento. Estos 8 casos son todos trabajadores de la salud, como ustedes saben, y corresponden a 3 escenarios diferentes. Uno es un trabajador de la salud, es un médico que reside en la ciudad de Mar del Plata, pero que trabaja en Florencio Varela y en la ciudad de Buenos Aires. Esta persona dio positivo para coronavirus. Después tenemos el caso de la Clínica del Niño, que como ustedes saben, ahí tenemos 5 trabajadores de la salud con caso activo. En estos cinco trabajadores, que en realidad son 5 trabajadoras, porque son 5 mujeres, hubo un primer caso que fue informado como positivo y a las 24 horas ese caso estuvo informado como negativo en nuevo testeo, lo que nos llevó a que en el seguimiento epidemiológico que nosotros debemos hacer y en el seguimiento clínico que tenemos que hacer en estos casos, para reconfirmar los otros 4 contactos, tuviéramos que testear también a esos 4 contactos. En este caso nosotros no tenemos todavía definido nexo epidemiológico. Y el otro caso es en otra clínica, en la clínica Pueyrredón, en donde tenemos 2 médicos que tampoco está definido el nexo epidemiológico, por lo tanto no sabemos cuál es el caso 0 y que recién se está empezando con la investigación. Ayer tuvimos la primera reunión de investigación epidemiológica, que son 2 médicos que los 2 están cumpliendo aislamiento estricto domiciliario. Sí. Esta es la situación que nosotros tenemos en una ciudad en la cual, a raíz de que nos afecta a los trabajadores de la salud, sabemos que los trabajadores de la salud están en la primera línea de fuego, pero que en este caso no teníamos nosotros pacientes internados en las instituciones como para que ese contagio se produjera, nos llevó a que se realizaran alrededor de 450 test desde el sábado hasta el día lunes o martes a la mañana, en donde todos los contactos estrechos, tanto laborales como personales, hasta ahora nos fueron dando negativo. O sea que esta es la situación epidemiológica que tenemos hoy en la ciudad y tenemos una situación que estamos investigando para tratar de encontrar esos nexos. Consultarle 2 cuestiones. Por un lado, dado que todavía no se puede detectar cuál es el origen de estos 8 contagios, si se puede asegurar de que Mar del Plata ya tiene circulación comunitaria de coronavirus. Eso por un lado, y por otro, teniendo en cuenta el aumento de los casos confirmados y los casos en estudio, si el Ejecutivo está evaluando algún tipo de marcha atrás con respecto a algunas habilitaciones que hacen que haya cada vez más personas en la vía pública. A ver, nosotros no tenemos elementos en este momento para poder definir que Mar del Plata tenga transmisión comunitaria, porque en realidad es lo que les dije hace un momento. Estamos evaluando los nexos de las 2 clínicas, no del caso que viene del conurbano, que ahí está claro cuál fue la fuente de contagio. Pero no tenemos el caso 0 ni en la Clínica del Niño ni en la Clínica Pueyrredón. Entonces, hasta no poder determinar si ese caso está dentro de la clínica o está fuera de la clínica, no podemos aseverar ni una cosa ni la otra. Y por otro lado, con respecto a la apertura comercial, el intendente ha sido claro siempre de que son los indicadores sanitarios los que van a marcar una mayor apertura o un retroceso en función de cómo se comporte la gente y de lo que nosotros vayamos relevando dentro de la evolución de la pandemia. ¿Puede haber una marcha atrás en caso de...? Sin ninguna duda. Lo que sí están contando lleva a presumir que son casos que traen los profesionales importados por su tarea profesional en otro lado, y por lo tanto la pregunta es, ¿qué decisiones van a tomar respecto de medidas preventivas para que esas personas puedan
no ingresar a la ciudad o no salir de la ciudad a seguir realizando su tarea profesional, o qué tipo de previsiones se van a tener, tal vez pensando en que cuando pasan por el retén de la Ruta 2 pasan sin síntomas, entonces es imposible evitar que el caso ingrese a la ciudad. A ver, hay dos actividades que son la de los médicos, la de la salud y la de seguridad, que son actividades esenciales. Y nosotros, dadas las características de nuestra ciudad, tenemos gente que entra y sale permanentemente en cumplimiento de estas dos actividades esenciales. Hoy vamos a comenzar a trabajar sobre un protocolo específicamente sobre la parte de salud con respecto a cómo vamos a definir el tema del ingreso y de la permanencia en la ciudad. En esto hay múltiples variables. Nosotros primero tenemos que considerar que son personal esencial, o sea, que el hecho de limitarles la entrada es gente que quizás venga de afuera para cumplir funciones acá. Y si son residentes de acá, le estamos limitando a otros la posibilidad de la disponibilidad de gente que además es absolutamente esencial en lo que es el manejo de la pandemia. Recién nos vamos a comenzar a trabajar sobre el protocolo para poder atender las dos situaciones. Lo que sí también está claro es que va a haber mayor dureza en el tema de los retenes, porque evidentemente la gente muchas veces no cumple con ciertas cuestiones. Nosotros tenemos mucho más flujo, que es entendible, o sea, se van liberando actividades, entonces hay más circulación de personas, pero ha aumentado mucho la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad. Entonces ahí tenemos que ser más estrictos. De hecho, se ha puesto en el retén de la Ruta 2, hace 2 días estamos tratando de coordinar y de poner un puesto de salud permanente durante las 24 horas para hacer más estricto el control de las personas que ingresan. Sí, con respecto al ingreso de la ciudad de Mar del Plata, ¿han llegado personas del exterior en los últimos días? Sí, permanentemente están llegando repatriados. Con los repatriados nosotros cumplimos trabajamos de dos formas. Todas aquellas personas que tengan comorbilidad o tengan a cargo menores o sean adultos mayores, esas personas son notificadas de la necesidad de la cuarentena y son aisladas en sus domicilios. Y aquellos que no cumplan con estas condiciones, sino que tienen una condición general, gente joven y demás, hacen el cumplimiento de la cuarentena en los hoteles que tenemos disponibles para eso. Y a todas estas personas las testeamos para poder determinar si tienen presencia en ese momento de carga viral o no. Al no detectar carga viral, son las que están en los hoteles, son liberadas a sus domicilios, pero tienen que seguir con el cumplimiento de la cuarentena de los 14 días. Dos breves preguntas en una. La primera, ¿se recomienda o se han tomado medidas con respecto a pacientes en los hospitales o recomendaciones que sean retirados de esos hospitales donde se produjeron los casos, donde están los profesionales con coronavirus? Esa es la primera. Y la segunda, si está de acuerdo con algunas expresiones de Rodolfo Manino Iriarte en las redes sociales que sugería prohibir directamente la entrada de profesionales de la salud a Mar del Plata a partir de todo lo ocurrido. Con respecto a las medidas que toma cada una de las instituciones, es privativo de cada una de las instituciones en donde se producen los casos. En esto es importante aclarar que no es que los casos están circunscritos a toda la institución y por eso es necesario cerrar toda una institución o retirar personas. A eso apuntan cuando decimos que hacemos investigación epidemiológica, es establecer el lugar común que afecta a las personas que están siendo objeto de estudio. Entonces uno trabaja sobre los protocolos de seguridad en ese lugar común en particular y no en otros lugares, porque acá hay que aclarar que hay definiciones para lo que significa contacto estrecho y contacto casual. O sea, si uno se cruza con una enfermera en la clínica, yo voy para allá y la enfermera va para allá, no me va a contagiar, ¿tá? Esto es contacto casual. Hay un determinado tiempo, hay unas determinadas formas de trabajo, hay una determinada interacción entre las personas que te llevan al contagio. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que hay que hacer evaluaciones y hay que hacer evaluaciones caso por caso. O sea, hay situaciones en las cuales si una persona tiene que ser, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser operada, requiere una cirugía de alta complejidad en la ciudad de Mar del Plata y requiere de la participación, del apoyo de un equipo médico que forme parte de afuera, hay cuestiones que son de salud pública que uno tiene que atender, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo evitar que esa persona o ese equipo médico entre, hacerlo hacer una cuarentena de 14 días en la ciudad y después que proceda a dar el apoyo.
En esto también sabemos que si respetamos todos los protocolos de seguridad, si respetamos la utilización de los equipos de protección personal, los equipos médicos que vengan a la ciudad respetando estos protocolos o los que de acá salgan para otro lado, o sea, esto es minimizar bastante la posibilidad de contagio. Los contagios se producen cuando estamos expuestos al virus sin respetar los protocolos de seguridad. ¿Pudo haber pasado eso en estos casos? No lo sabemos. En los dos casos de la clínica no lo sabemos porque no tenemos establecido el nexo. Y en el otro caso viene de una zona de circulación viral. Pudo haberse contagiado en el ambiente de trabajo propio del médico, pudo haberse contagiado, se ha interactuado con otras personas en un escenario diferente a su trabajo. Hablaba de los protocolos y le consulto, se supone que en hospitales y clínicas es donde mayor medida de prevención hay por protocolos. Teniendo en cuenta todos estos contagios, ¿se planea rever cómo se está trabajando internamente en cada sector? Yo creo que cualquier institución debe estar revisando permanentemente los protocolos que aplica, y en esto hay una mirada de infectología en ese sentido, porque nosotros somos animalitos de costumbre, por lo tanto, en la rutina y en el que hago esto y voy haciendo una rutina del trabajo, si me relajo en las medidas de seguridad, puede llegar a ocurrir el caso del contagio, ya sea entre compañeros de trabajo o entre un paciente y otra persona. Esto es una revisión permanente, o sea, son situaciones a las que nosotros hemos venido al mundo y no estamos acostumbrados. O sea, ninguno de nosotros está acostumbrado a caminar con un barbijo, a hablar con un barbijo, nos cuesta respirar, y en el trabajo, dentro de la institución, tampoco ninguno de nosotros está acostumbrado a trabajar vestido como un astronauta, ¿tá? Entonces, muchas veces una mínima relajación dentro del cumplimiento de un protocolo te lleva a esta situación de contagio. Doctora, ¿cuál es el riesgo de que estos contagios puedan llegar a los hospitales de Mar del Plata? Llámese el hospital interzonal o el materno infantil. En este último caso tal vez no hay registradas que el coronavirus sea letal en los niños, pero el riesgo, teniendo en cuenta que los médicos muchos trabajan en los dos lugares, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa no es solamente los dos hospitales, nos ocupa todo el sistema sanitario, ¿está? Porque, como bien dijiste, o sea, existe el pluriempleo en la parte de salud, entonces trabajan en un hospital y en una clínica, en dos clínicas, y en realidad estas cuestiones se tienen en cuenta. Cuando se hizo toda la investigación epidemiológica de la Clínica del Niño, aparecieron personas que estaban trabajando o en alguno de los dos hospitales o en otras clínicas. Bueno, estas personas fueron negativas. Si alguna de estas personas que tenían trabajo común en los establecimientos hubieran sido alguna de esas positivas, entonces es lo que nosotros denominamos la investigación en clúster, o sea, se hace una investigación en racimos porque de cada uno te van apareciendo otras salidas u otros contactos, ¿no? Lo que acá sí cabe aclarar es que bajo ningún punto de vista uno tiene que pensar ni creer que el hecho de que haya 4 o 5 personas contagiadas en un lugar común, en un establecimiento de salud, lleve a cerrar el establecimiento de salud, ¿tá? Ni ese ni ningún otro. O sea, tenemos que seguir trabajando normalmente porque, en definitiva, son las instituciones que van a ser las que están disponibles para que toda la ciudadanía acceda y pueda curar sus problemas. ¿Qué acciones se llevan adelante en el retén de la Ruta 2 que ha ocasionado grandes filas en ese lugar? ¿Qué se mide específicamente ahí? Lo que se mide allí son los permisos de circulación y la condición de salud, o sea, el examen rápido de temperatura y de sintomatología clínica rápida de las personas que ingresan a la ciudad. Y un mínimo interrogatorio acerca de qué es lo que viene a hacer, cuánto tiempo va a permanecer en la ciudad y todo eso. El tema de las colas y va a haber más colas, y va a haber más kilómetros de colas. En la medida en que haya más actividades liberadas, se produce un mayor flujo de ingreso a la ciudad. Por lo tanto, o sea, si antes tenía 50 autos, no es lo mismo estar controlando 50 autos que 100 autos. Esto sí va a originar que haya muchísimas más colas y más demora en el acceso. Dado que esta mañana el director de la clínica Pueyrredón dijo en Radio Brisas que el médico infectado también trabajaba en esa institución. ¿Ustedes también tienen ese dato confirmado? Sí, una médica, es una médica obstetra que trabaja en la clínica Pueyrredón y trabaja en el materno infantil.
Y las medidas que se adoptaron son las medidas que se tienen que adoptar. O sea, la médica ayer tenía que hacer una guardia, ya no la hizo en el materno, y el personal que cumple guardia con ella, que había estado en contacto con ella hace una semana atrás, también fue relevado de la guardia del hospital. Doctora, cuando recuerdo el primer día de banco, de apertura de bancos, en la conferencia de prensa se mostró muy molesta porque dijo dentro de 15 días podemos tener malas noticias. Lo que pasó el domingo en Güemes, ¿le despierta la misma sensación? Y por otro lado, que estos casos que tenemos hoy en Mar del Plata se remitan solamente a centros de salud, ¿no puede hacer pensar que también estas personas hayan tenido contacto con otra gente que no tenga nada que ver con las instituciones? Digo, porque más allá de ser médicos o enfermeros, también pueden ir a un negocio de cercanía y haber estado en contacto con otra gente. A ver, sí, puede haber sido que 3 de los casos el domingo pueden haber estado en contacto con otra gente, otros 5 no porque ya estaban aislados. Pero en realidad lo que sucede con esto es que salvo el médico cuyo nexo es, no sé si laboral o social, pero del conurbano, que es el único que está con una sintomatología más específica con respecto al COVID, los otros 7 casos son totalmente asintomáticos. Entonces, probablemente nosotros estemos acá todos reunidos y alguno de nosotros sea portador del virus y no lo sepamos, ¿no? Y en esto, o sea, cuando uno dice aislamiento social, cuarentena, quédate en casa si no tenés que hacer nada afuera y salí afuera a hacer lo únicamente indispensable que tengas que hacer, apuntamos a esto, que siempre las medidas de mayor eficacia siguen siendo el aislamiento social y el mantenimiento de la distancia interpersonal y la higiene de manos. Cuando trabajamos sobre virus que tienen esta transmisión, son las medidas más eficaces. Entonces, si nosotros podemos mantener esto como comunidad, vamos a estar más exentos de millones de casos o de una circulación viral que si existiera fuera más masiva. Para Juan Di Mateo, una consulta, repasar la tarea que está haciendo el SAME y ustedes que están en un frente grande, saliendo muchas veces a la calle con los testeos también, bueno, ¿qué es lo que están viendo con respecto al comportamiento de la población? Bueno, sí, la actividad comenzó hace 2 meses, se ha intensificado en el último mes por cuestiones obvias, y la actividad está desarrollándose de la siguiente manera. Asistiendo a los repatriados que llegan a los hoteles, se le hace una evaluación, como dijo la secretaria, una evaluación médica, posteriormente son notificados por la policía y ahí se decide si van al domicilio o no. Hay operativos en los retenes que comenzaron ayer, se estaban haciendo en forma esporádica, o sea, a requerimiento. Ahora se puso un puesto fijo en las últimas 24 horas. Y después con toda la actividad habitual del 107, de la emergencia en la vía pública, que al aumentar la circulación vehicular en la calle, la demanda por accidentes de vía pública y diferentes incidentes ha ido creciendo en los últimos 20-25 días. ¿Tiene un porcentaje? Porcentaje no tenemos porque esto es muy relativo, pero con respecto a los llamados, sí llegamos a tener en algún momento 1.200 relacionados con el tema del coronavirus. Han descendido, estamos alrededor de 650 llamadas por día, pero a eso le tenemos que sumar, como decía anteriormente, la actividad que ha incrementado en la ciudad y por lo tanto los incidentes aumentaron y la demanda del 107 del SAME también. Doctora, la primera intención tal vez de la cuarentena sea justamente evitar el contagio, pero se habló también de dar tiempo para reforzar el sistema sanitario. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya hay más circulación de personas en la vía pública, una gran cantidad de adultos mayores en la ciudad, ¿cómo está nuestro sistema sanitario en Mar del Plata? ¿Qué capacidad tenemos de respuesta ante un posible brote? A ver, el sistema sanitario está bien porque además, yo diría que está muy bien porque además ya se terminó la construcción del hospital modular, se está equipando ese hospital que, o sea, no puedo dar precisión de tiempo, pero que en breve ya va a estar totalmente equipado y ahí son 60 camas más de respuesta ante el eventual ascenso vertical de los contagios, y enfocado hacia aquellas personas que requieran una atención de cuidados más críticos. No hemos hecho uso del sistema sanitario en cuanto a camas críticas respecto a lo que ha sido la pandemia hasta ahora.
Si todos somos responsables y nos seguimos manejando en la forma en que nos vinimos manejando, yo aspiro a que el sistema sanitario pueda responder con solvencia si se verticaliza esta curva. ¿Qué capacidad tenemos en Mar del Plata de camas, por ejemplo? Con las camas que se suman ahora del hospital modular vamos a andar alrededor de las 1.500, 1.600 camas, más o menos 1.600 camas creo que vamos a andar alrededor de eso. Y con respecto a lo que fueran camas críticas vamos a estar más o menos en un 12% de esas 1.600. Una última vez. Recordé en este momento que cuando la primera conferencia que se dio se hablaba de que tal vez la segunda quincena de mayo iba a ser el pico a nivel nacional. ¿Se está más o menos manteniendo esa idea de que puede ser estos próximos 15 días el pico, digo, por el aumento que hubo más que nada en Gran Buenos Aires y en la ciudad autónoma y los casos que han aparecido acá también? Sí, todo lo que uno va viendo de lo que es el Cava y el conurbano indicarían de que en las próximas 2 semanas o en la primera semana de junio estarían ellos en el pico de contagio, ¿no? Y después, bueno, hay que ver cómo se sostiene eso en el tiempo y cuándo empieza a bajar. Pero vemos que vienen subiendo. Está bien.